Muy buenas a todas, a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del Vitalista, el 26 ya, un podcast sobre salud y osteopatía y el lugar donde un servidor, Andrés Cuadrado, aprovecho para compartir todo aquel conocimiento que creo interesante para el bien común. Antes de nada, te invito a pasarte por mi web, donde encontrarás el blog, en el cual hay entradas para la mayoría de capítulos del podcast, con las referencias que he podido linkar y además dispones de un formulario de ingreso en una newsletter. En esta newsletter, de forma quincenal, es decir, cada 15 días, te pongo al día de las entradas en el blog del capítulo del podcast y además estoy compartiendo una serie de reflexiones que voy considerando interesantes. Y por último, en mi propia página web tienes el apartado de la consulta. En ella encontrarás toda la información sobre mi consulta, donde atiendo a personas con diferentes problemas de salud, acompañando los procesos de curación y buscando en vuestra historia y en vuestro cuerpo allá donde haya que trabajar para recuperar y acompañar la salud. Así que si estás en Barcelona o alrededores, en Hospitalet de Llobregat, hay un profesional que puede ayudarte. Todo esto lo encuentras en andrescuadrado.com, que como ves no me he matado mucho al buscar dominio. Hoy vamos a empezamos el capítulo con un tema para mí muy interesante, de los temas que más me han apasionado en los últimos años. Posiblemente junto con el tema de los hongos, que me rompió un poco la cabeza. Y no es por el coronavirus, vamos a hablar de los virus. Os hablaré de qué es un virus, de la importancia que tiene, de la imprenta, del ADN viral, de si podemos matar a los virus, qué tamaño tienen. Hablaremos del bit, de la biología, el principio de un gran cuento. Os hablaré de los virus en el pleomorfismo, de nuestra guerra contra ellos, pasaremos por encima por las enseñanzas de Mufasa, os hablaré también de quién ha roto el equilibrio y con qué propósito andamos por la vida. Y por último, para acabar, plantearé una pequeña utopía. Entonces, me ha vuelto a pasar y lo vais a ver, que el capítulo se me ha ido un poco de tiempo, pero creo que el tema se me lo merece, entonces no lo vamos a dilatar más y empezamos. Voy a intentar expresar todo lo que he podido recopilar a este nivel. ¿Qué es un virus? Lo entendemos, o cuando oímos la palabra virus, y realmente su propia definición lo dice, entendemos el virus como un agente patógeno que genera enfermedades, desde catarros a enfermedades mortales como pueden ser el ébola o el VIH. Pues un virus no deja de ser información genética envuelta en una cápsula proteica. Un virus no es una forma de vida, no dispone de intencionalidad ni de capacidad de supervivencia por sí mismo. Podemos entender al virus como si fuese un mensaje en una botella. Hay millones de virus diferentes, con diferentes cápsulas, con diferentes estructuras, con diferente información, para mantenerse y mantener su mensaje en las diferentes superficies en las que puede estar. Podemos decir además que están presentes en todos los puntos del planeta donde hay vida. Vamos, que donde se sospecha que puede haber vida o que puede existir alguna forma de vida, lo que es seguro que va a haber son virus. Hay autores a lo largo de la historia de la ciencia, autores no tan reconocidos como Pasteur, Mendel o Darwin, que han hablado de estas estructuras fundamentales para la vida. Las han llamado somátides o biones. En un libro que les recomiendo que se titula Magna Ciencia, el volumen 2, El verdadero origen de la vida, Arthur Sala nos habla de Wilhelm Reich y de muchos de sus estudios en los que, descomponiendo materia orgánica, destruyendo la vida completamente a altas temperaturas y con antisépticos, lo que quedaba en las muestras era un caldo de estos diminutos biones, es decir, descomponían bacterias y organismos unicelulares y el resultado, lo que quedaba, era un caldo de unas pequeñas estructuras muy similares a los virus, que lo que volvían a hacer es acumularse y progresivamente volvían a formar nuevas estructuras de vida. No soy un experto en el tema y no es un tema que yo trabaje, simplemente es un tema que me interesa muchísimo y que llevo años leyendo, escuchando, razonando
y contrastando con mi realidad, pero permitirme que os razone el por qué os digo que un virus no es una forma de vida. Lo que hace un virus, que es un ente diminuto, es conseguir pasar a la membrana celular, es decir, el virus está presente en el medio, es omnipresente en el aire, en la tierra, en el agua, y entra constantemente en contacto con nuestras mucosas, con nuestras células. Y lo que hacen es entrar en la membrana celular a través de diferentes mecanismos, entran en el citoplasma, que es el interior del contenido de la célula, llegando al núcleo, y en el citoplasma o en el núcleo lo que hacen es liberar el material genético que llevan dentro, para que la célula lo reproduzca y amplifique el mensaje. Para los que recordéis la prensa escrita, lo que hace la célula en contacto con el virus es reproducir esta información, como si fuese una imprenta. El virus lleva la información, lo enchufa al núcleo celular y repite el mensaje lo que sea necesario, en algunos casos incluso hasta que la célula deja de funcionar, y el mensaje, al morir la célula, se transmite por al resto del organismo. Cuando se estudia el cómo los virus entran en las células, un proceso que se denomina endocitosis, vemos que hay de muchísimos tipos. Pues bien, la actividad de los virus que entran en las células resulta que solo es patológica en un caso de cada 1000 a 10.000 interacciones con virus. Al resto de interacciones se les llama defectuosas. Y lo que a mí me resulta curioso es que haya esa proporción y toda esa interacción y esa entrada de material genético del medio, y nosotros consideremos que eso no genera ningún tipo de trabajo, que es algo defectuoso. Lo seguiré razonando. Otra idea que os quiero transmitir es que en nuestro ADN hay ADN viral. Hasta un 10% de nuestro ADN es información viral. Se especula que de antiguas infecciones que hemos integrado en nuestro mapa de relación con el entorno. Entonces, si os parece, para que podáis profundizar en esto, si vais al blog veréis que tenéis un link sobre este tema. Es un tema muy complejo, del cual os puedo hablar si os interesa, y voy a dar algunas pinceladas. El ADN funciona como un manual de instrucciones a que las células recurren constantemente para reaccionar ante el medio. Entonces, cuando algo entra en contacto con un receptor celular, es decir, las células tanto en la membrana como en el citoplasma, que es el interior de la célula, el caldito que hay dentro de la célula, como los receptores que hay en el núcleo, ¿no? Cuando estos receptores o ciertos orgánulos del citoplasma se ven activados, lo que va a pasar en muchos casos es que se van a abrir genes y se van a codificar proteínas, es decir, los genes que están dentro del núcleo celular lo que hacen es abrirse por la llegada de ciertas sustancias a través de ciertos mecanismos y empezar a descodificar el material genético para poder crear proteínas y poder crear enzimas para que se generen ciertas funciones, ¿vale? Es algo complicado, pero lo que hacen los virus, en parte, es estimular también esta decodificación genética, ¿vale? Entonces, y relacionar, incluso en algunos casos integrarse, ¿vale? Pero aquí ya la cosa se me aleja bastante, pero bueno. Entonces, volviendo al ADN, solo una parte ínfima de todas las secuencias de nucleótidos son los que codifican proteínas. Hay más de un 95% del ADN de estos mapas a los cuales no se le ha encontrado función específica clara, pero están ahí y la vida no deja algo que no se use. Solo los seres humanos guardamos en estanterías libros que no vamos a leer. Si en el cuerpo humano hay una cosa es porque tiene su uso y ha de estar ahí. Esto es una ley natural. Lo que no sirve desaparece, sobre todo cuando hablamos de especies y de evolución. Los virus aportan, interactúan con el ADN y posiblemente generen adaptaciones en las células, en el cuerpo, durante toda la vida, para que el individuo pueda sobrevivir al medio y perpetuarse. Otro tema. No hay tratamientos para los virus. No se pueden matar a los virus, porque no son formas de vida. Pensarlo bien. La gripe, que nos lleva asolando desde que hay registros, no dispone de tratamiento. Únicamente podemos estar sanos antes de la infección y una vez infectados, cama, paciencia
y tu sistema inmune tiene que hacer el trabajo y saldrás vencedor. Hay personas mayores o inmunodeprimidas que pasan la gripe con muchas dificultades y todos los años en España mueren por gripe entre 12.000 y 52.000 personas. Esto va a depender siempre del estado del huésped. Si hablamos de los antirretrovirales, los que se utilizan para tratar el VIH, por ejemplo, su mecanismo de acción es inhibir las enzimas que se encargan de facilitar y permitir la entrada del virus en las células del sistema inmunitario y, por tanto, que la reproducción del virus, de su mensaje, se lleve a cabo. De esta forma, el virus no lleva a cabo la función y el mensaje patológico al cuerpo no llega y la carga viral queda baja hasta que se mantiene casi inexistente. Pero estos tratamientos son crónicos. En el caso de la hepatitis C se busca lo mismo, inhibir las enzimas que frenan o inhiben la replicación en alguna fase de la reproducción viral. Es algo realmente muy complejo y los miles de estudios y el esfuerzo del ser humano es admirable para llegar a conseguir frenar estas enfermedades que han sido auténticas fuentes de miedo y sufrimiento para afectados y familias. Otro tema que os quiero comentar de los virus es que están repartidos por todos los medios de este planeta. Son omnipresentes y tienen un tamaño de entre 30 a 200 nanómetros. Para que os hagáis una idea, un glóbulo rojo, lo que es un hematíe, que es la célula de las más pequeñas de nuestro cuerpo, mide entre 7.500 y 10.000 nanómetros. Es decir, de 30 a 7.500 nanómetros que mide una célula. El óvulo, que es la célula más grande que genera el cuerpo humano, tiene un tamaño de 150.000 versus los 30 a 200 nanómetros. ¿Sí? Haceros una idea de la diferencia de tamaño. Es decir, un virus puede entrar a vivir en una célula y va a tener sitio de sobra, ¿vale? El virus es la estructura mínima de la vida sin estar vivo. Este párrafo es totalmente especulativo, lo que viene a continuación. Es casi un cuento, pero si imaginamos el origen de la vida en la Tierra, si imaginamos la vida como una capacidad inherente al universo, es decir, si desde los átomos y su organización existiese alguna forma de organizarse y formar algo que subsista o resista a la entropía en el universo, si esta energía pudiese organizarse, extraer materiales e información del medio para irse volviendo más compleja, el paso intermedio entre la primera bacteria y la nada sería el bión o el virus. Lo que nos pasa es que vemos enfermedad en una estructura omnipresente con muchísimas funciones en la vida, que se halla en la misma base que es el bit de la información biológica. La propia historia de la vida en el planeta codificada y encapsulada en pequeñas cápsides y a la disposición de nuestras células. Pero si os parece, nos salimos del cuento y volvemos a la realidad. Bueno, a medio camino de la realidad, ¿no? ¿Estamos? Veréis que hasta aquí, salvo en el modo cuento, si entráis en el blog he ido poniendo varias referencias. A partir de aquí me voy a un punto de vista más personal y filosófico tal vez. Y es que quiero entender a los virus como parte de la naturaleza, posiblemente los primeros en llegar y el primer motor de la vida, previo a esta. Información del medio a partir de la cual se crearon las primeras bacterias o arqueas, los procariotas. De hecho, en los estudios de Reich mostraban cómo de bacterias se pasaba a estos biones, que no dejan de ser estructuras similares a los virus, para después reestructurarse en nuevas bacterias, una forma de pleomorfismo, que no es ninguna locura pensar que sea así el proceso de cambio en las colonias bacterianas en un medio constante como es el intestino humano. Pero esto es algo que a día de hoy no está en PubMed y es puramente especulativo. Especulo con un objetivo, y es que, ante la incertidumbre, prefiero entender el entorno como un medio natural al que me tengo que adaptar y en el que tengo que trabajar para estar sano, para estar fuerte y para que mi sistema inmune esté con la mayor calma y cuando el medio me solicite, cuando se genere un cambio, me encuentre en el mejor estado posible para sobreponerme.
Entiendo estas informaciones virales, estos procesos sintomáticos, como una forma de adaptarme a un medio cambiante. Ya os hablé de las infecciones virales, para mí mal denominadas así en los niños. Si lo enfocamos de otra manera, estas infecciones / enfermedades las podemos entender como una actualización de software, en una metáfora informática, como un proceso natural al que tenemos que adaptarnos. No es algo que esté en nuestra zona de control, es algo que está en nuestra zona de adaptación. No conozco a ningún ser humano que no haya tenido varios procesos febriles a lo largo de su infancia, y lo seguimos viendo como una enfermedad, como algo malo. Medicamos por sistema. Estos medicamentos que utilizamos tienen unos 60-80 años de historia. Los virus tienen al menos 3,4 mil millones de años. Es algo que no tiene sentido para mí y para mucha otra gente también, ¿eh? Pensar que la mortalidad infantil no solo ha mejorado con las vacunas, ha mejorado con la correcta nutrición, con medidas higiénicas, que no es tenerlo todo hiperlimpio, con el saneamiento de las ciudades y el ámbito sanitario, con la higiene en la cirugía, con los cuidados de enfermería y además con el avance hacia la sociedad del bienestar, algo que ahora que vienen elecciones parece que peligra un poco. Donde no hay medidas higiénicas, donde hay malnutrición, donde no hay tratamiento de aguas residuales, donde hay pobreza, aunque hayan vacunas, sigue habiendo mortalidad infantil. El otro día, no recuerdo en qué medio, sería un capítulo de podcast posiblemente, venían a decir que a lo largo de la historia de la humanidad, las influencias del propio ser humano son el principal factor de riesgo de muerte prematura para el propio ser humano. Las invasiones de otros clanes, las guerras, las escaseces, una agresión de un igual por discrepancias. Somos el mayor peligro para nosotros mismos. Y esta es otra reflexión que me hago, sin posicionarme en ningún lugar, porque no aporta nada. Ante enfermedades como el VIH o el propio COVID, siempre hay la sombra en sus orígenes de la intervención del ser humano en el laboratorio, interfiriendo e intentando alterar cosas que a lo mejor no deberían alterarse. Una sombra y nunca demostrada, pero ¿podríamos llegar a aceptar lo que somos y tal vez dejar de jugar a lo que no somos? Este sería un gran tema para un debate, ¿no os parece? Vale, pero bueno, tampoco me quiero poner conspiranoico. El caso es que en la naturaleza se establece un equilibrio en el desarrollo de los grupos y de las diferentes especies. La propia cantidad de alimento, es decir, la cadena trófica, hace que unas especies se hagan más numerosas que otras. Si nos fijamos en cualquier bioma, y a nivel macroscópico, sin tener en cuenta los microorganismos, predomina el reino vegetal, que es la fuente de alimento de los herbívoros. Y en menor número siempre vamos a encontrar a los carnívoros. Y esto mantiene un equilibrio perfecto, como nos explicaba Mufasa en El Rey León, para los que ya tenéis unos añitos. Pero hay otros mecanismos de control natural. Cuando una especie se desarrolla en exceso, la propia información del medio, los virus, sobre todo aquellos que son patógenos, pero también otras estructuras como los hongos o las bacterias, tienen una función de regular estos ecosistemas. ¿Sí? Por ejemplo, esto lo podéis ver en documentales. Yo lo vi en un documental de Netflix en el que hablaba de la vida y veías como colonias de animales, colonias de hormigas, en ese ejemplo, lo que hacían era que a la que un clan de hormigas se sobreponía sobre otro, resulta que había una infección por hongos que mataba a las que tenían un mayor número. ¿Sí? De esta forma se equilibraba el entorno. Pues realmente es que estos virus que podemos entender como patogénicos o como patológicos, muchas veces pueden tener precisamente esa función, es decir, no estar ahí por su beneficio y para hacer el mal, sino con una función natural. Sí, es duro y verlo así a lo mejor pues nos quita importancia, pero realmente es que somos una especie que ha roto con el equilibrio natural. Somos los seres humanos los que crecemos y rompemos el ecosistema en el que vivimos. Por lo tanto, sin creer en un Dios que nos castigue ni en una fuerza mayor, realmente podemos llegar a esperar que surjan eventos a diferentes niveles, no solo a nivel biológico, que nos puedan ir menguando,
De hecho, ya ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad. Cuando nos hemos matado nosotros mismos, nos ha matado una pandemia o el propio planeta. Entonces, solo es un pensamiento y tampoco quiero generaros discordia, aunque puede que un poquito, ¿no? Os esté generando malas emociones, pero tampoco lo toméis a pecho todo esto. Simplemente son ideas y reflexiones. Realmente al tratar estos temas me estoy saliendo un poco de ese rol de clínico que quiere aportar información de interés a sus pacientes o compartir con el mundo conocimiento, ¿no? Para entrar en un rol de alguien que se plantea otras opciones de entender las cosas, y el mensaje principal que quiero transmitir es que el ser humano en la Tierra es un bicho más, pero un bicho que crece de forma descontrolada y sin un propósito claro. Pensemos un poco. Somos, como especie, auténticos depredadores. Arrasamos con el reino vegetal, con el reino animal, y estamos en guerra con bacterias, virus y hongos. Expoliamos el suelo para fabricar cosas que necesitamos y otras muchas que no necesitamos, y vivimos sin realmente plantearnos para qué vivimos, si el precio que paga el planeta por nuestros excesos es el adecuado. Y esto es lo que realmente me genera asperezas, porque cuando miro a mi alrededor, local y globalmente, me doy cuenta de que no somos felices, no sabemos a dónde vamos, nos maltratamos entre nosotros, vivimos enajenados del entorno, en un mundo desequilibrado y global, movido por unos pocos y en un sistema que consume todo lo que toca, en el que nunca es suficiente. Nunca tienes suficiente, nunca disfrutas lo suficiente. Por no hablar del otro 90% del mundo en el que ni la supervivencia está asegurada. Desde luego, entender la naturaleza de otra forma no es la solución al problema global, pero creo que es un paso necesario, vivir de forma natural, reconociendo la efemeridad de la vida, poder llegar a conseguir no darnos tanta importancia y no necesitar tantas cosas, sobre todo los que más tenemos. ¿Os lo imagináis? Un mundo cooperativo en el que tengamos claro que vamos a morir, que tenemos que actuar con responsabilidad hacia nuestra propia especie y hacia el entorno, sin pensar que somos el centro del universo. Imaginarlo, hacer planes pensando en los que vienen, no solo en vivir bien nosotros, renunciar a cosas por los demás. Un tema interesante, pero lo vamos a dejar aquí. Esto iba de virus y ha resultado que los patógenos somos nosotros, ¿no? Espero que te ayude esta información a abrir un poco tus creencias a otras opciones. La verdad que he referenciado bastante este capítulo para que puedas ir contrastando información y ante cualquier duda o tema a plantear no dudes en comentarme y charlamos. La verdad no está en estas palabras. Solo es un esfuerzo para entenderla. Me despido aquí sin más, un placer y hasta siempre.